Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al penúltimo día de nuestra tercera semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La cura por la palabra, autor Pedro Dong. Título de la semana: La cura por la palabra. Día sábado, leer con oración. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Repetimos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Título del día: La realidad del día de reposo. El estanque donde los enfermos esperaban que el ángel descendiera y agitara las aguas se llamaba Estanque de Betesda. Estaba situado junto a la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales para ser sacrificados en el templo. Juan capítulo 5 versículo 2. Esto es muy simbólico, porque Jesús, como el verdadero Cordero de Dios, entró por esa puerta para dar vida y sanar al pueblo de Dios. Capítulo 10 versículos 1 y 2. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Esto nos muestra que los judíos enfermos, discapacitados y débiles dependían de la religión para que Dios tuviera misericordia de ellos y los sanara. Este es el concepto que nos transmite la religión, pero no es lo que Dios piensa o quiere. Para la religión lo que cuenta es el esfuerzo y la capacidad humana. El ángel venía, agitaba el agua y el primero que descendía al agua quedaba sano. En otras palabras, si no somos los más capaces, los primeros, no tenemos valor ni alcanzaremos la misericordia de Dios. Este es un concepto equivocado. La idea de ser el primero es una concepción religiosa y está arraigada en el ser humano. Por eso los discípulos preguntaron al Señor: ¿quién era el primero, el mayor en el reino de los cielos? Mateo capítulo 18 versículo 1. Estaban apegados a la concepción religiosa de ser los primeros. En el reino de los cielos no hay necesidad de ser el primero. Lo importante es darse cuenta de que es la palabra de Dios la que hace la obra. Es esencial enfatizar que la religión no puede ayudar al hombre. La religión judía tenía la ley, la ciudad santa, el templo santo e incluso la ayuda de los ángeles. Aún así, había un hombre paralítico que representaba a todo el pueblo judío. Ellos estaban paralizados, discapacitados y no había forma de ayudarlos. El paralítico fue sanado solo cuando apareció Jesús. El paralítico obedeció las palabras de Jesús, incluso el sábado, día en que estaba prohibido llevar nada. En ese momento llegaron los judíos, diciendo al hombre que, por ser sábado, no podía llevar su lecho. Juan capítulo 5 versículo 10. La religión no puede sanar ni dar vida, pero es especialista en juzgar y condenar. El paralítico respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5 versículo 11. Él no sabía quién era Jesús. Solo más tarde, cuando lo encontró nuevamente en el templo y habló con él, el paralítico les dijo a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Versículos 13 al 15. A partir de entonces, los judíos comenzaron a perseguir al Señor. Versículos 16 al 18. En el Evangelio de Marcos, Jesús muestra que el sábado, el día de reposo, fue hecho para el hombre y no al revés. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
capítulo 2, versículos 27 y 28. El hombre fue creado en el sexto día, por lo que el primer día del hombre fue el sábado, que es el día que Dios decretó como descanso. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. El día de reposo, el sábado, no fue establecido por Dios como un estatuto religioso para prohibir o condenar a las personas. El sábado tiene como objetivo introducir al hombre en el reposo de Dios. Él creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Sin embargo, para Dios un día es como 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Esto significa que los 6 días de la creación también representan 6000 años en la historia de la humanidad. La obra que Dios quiere realizar en la nueva creación es hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas durante este período de 6000 años, para luego descansar en el siguiente período de 1000 años, correspondiente al séptimo día, el reino milenario. Ya estamos al final del período de 6000 años. Somos los obreros de la última hora, llamados a concluir esta era y dar inicio al descanso de Dios, la manifestación del reino de los cielos. Dios hoy está acelerando los pasos para completar su obra y está usando a aquellos que son simples en creer a su palabra y obedecerla. Por eso Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5 versículo 17. Ahora no es momento de descansar, es momento de trabajar. Si el Padre está trabajando, nosotros también debemos trabajar. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.